significa haber ganado? Bueno, arranquemos por decir que no es lo mismo tener 2 senadores que tener 1. Bien. Porque hacer una elección a senador, quien saca la mayoría y gana, se lleva 2, y quien sale segundo se lleva 1. Bien, eso es lo que está bueno aclarar, porque muchas veces nos vamos de ese plano y nos quedamos en la chicana política. El tema es el tercer senador, si es Tayana o Gladys González. Exactamente. Ahora bien. Y después simbólicamente, Flavio, o sea, a ver, es muy importante, tanto que el gobierno hizo todas las trampas posibles para cargar tarde los datos que nos favorecían a nosotros y cargar temprano las mesas que los favorecían a ellos para presentarse en el prime time de la televisión frente a todos los argentinos bailando y celebrando un triunfo en todo el país. Vos decís que eso estuvo pensado. Obviamente. A ver, este gobierno no tiene pensada una política industrial, no tiene pensada una política de seguridad, no tiene pensada una política educativa, sí tiene muy elaborada la política comunicacional. Lo charlamos fuera del aire y te lo repito, o sea, Marcos Peña, Durán Barba, eso es un grupo de gente que está todo el tiempo pensando en producir hechos comunicacionales. ¿Por qué pensás que en las PASO, veremos qué pasa en octubre, no se aplicó el voto bolsillo o el voto auditar la gestión del gobierno actual? ¿Por qué pensás eso? Es una serie de factores. Primero vamos a decir que el gobierno no ganó una mayoría electoral ni la construyó una primer minoría. Después uno puede hacer un análisis de qué significa esa mayoría que está dividida entre nosotros, el Frente Renovador y otras fuerzas de izquierda, digamos, ¿no? Pero bueno, primero eso, o sea, tampoco es que tuvo un apoyo contundente, o sea, el gobierno tiene su programa económico, hay gente que le cree, hay gente que no le cree, pero la amplia mayoría de la sociedad no está conforme con este rumbo económico. Eso es el tema es que esa amplia mayoría no está representada en un solo partido, sino en varios, ¿no? Ahora, en esto, digo, ¿cómo se va a jugar de acá a las elecciones? Digo, la imagen de Cristina, digo, ¿va a aparecer, no va a aparecer? No, sí, a ver, yo creo que, a ver, estas elecciones no solamente sirven para demostrar hartazgo de una... A ver, hay una forma de gobierno que es muy perversa, porque hay una filosofía del cinismo que lleva adelante este gobierno donde te dicen que en realidad todo esto es para mejor, y los que más o menos sabemos de esto, sabemos que todo es para peor, esto que decía Pablo recién, o sea, la economía está artificialmente inflada con la deuda externa. A ver, muchachos, los dólares que te prestan un día los tenés que devolver. Y cuando lo tenés que devolver y no tenés capacidad de repago porque no los invertiste para ampliar industria o para hacer infraestructura, tenés... Quedás como un garca encima. No, ¿sabés lo que pasa? Tenés que devaluar. No, y además a ver, todo el mundo sabe, cualquiera, hasta los más liberales saben que este modelo económico es insostenible en el tiempo, que hay mucha perversidad, ¿no? Que en algún momento es una fiesta esto que se está... A ver, estos tipos emiten deuda. No hace mucho. Sí, exactamente. No es que estamos hablando de... el 1600. Bueno, estamos hablando de la vuelta de la esquina, el esta filosofía del cinismo, ¿viste? O por ejemplo, otro tema de la filosofía del cinismo, te dicen, te vamos a reducir los subsidios porque los subsidios son antipopulares, porque generan inflación, porque nosotros pagamos estos subsidios con emisión monetaria. Entonces vas a ver que cuando te saquemos los subsidios va a bajar la inflación. ¿Qué pasó? Sacaron los subsidios, aumentaron la tarifa, y como las tarifas son componentes del comercio y de la industria, aumentó la inflación. ¿Entendés? O por ejemplo, qué sé yo, la reparación histórica a los jubilados, le ponen un nombre, decir, a la mierda, le van a reparar históricamente a los jubilados. Metieron el blanqueo en esa ley, que era una ley ómnibus. Beneficiaron solamente a 700.000, al 10% del total de los jubilados. Metieron adentro una comisión para hacer una reforma del sistema, sacaron el ingreso a los bienes, el impuesto a los bienes personales. O sea, cuando te querés dar cuenta, hicieron una guachada total. Se acabó, por ejemplo, la pensión universal por la vejez. Mirá vos la perversidad de estos tipos. En todo este quilombo no contestaste lo que te pregunté. Bueno, yo creo que hay que discutir los temas estratégicos. Acá, digamos, Cristina lo que tiene que hacer es discutir los intereses estratégicos de la Argentina. Para mí, digamos, a ver, acá hay temas que son muy importantes. La soberanía, qué se va a hacer con la deuda externa, qué va a pasar con las tierras en el sur, qué hacemos con Malvinas. Estos tipos son antimalvineros. O sea, hoy leía, por ejemplo, ¿no es cierto? Ya empezaron a discutir los ingleses posibilidad de explorar petróleo en las Islas Malvinas. A estos tipos les importa 3 carajos la patria, lo sabemos todo. ¿Qué hacemos con el Tratado Antártico? Dentro de 3 años se va a discutir otra vez el Tratado Antártico en 2020 y ahí se juega la soberanía territorial de la Argentina. O sea, hay temas que tienen que ver con la visión de largo plazo. Yo me lo imagino a Macri luchando para que... Pero nos entrega todo, Flavio. Yo le hago una pregunta a la gente que está en casa. Frente a cualquier puja de interés, donde hay un fuerte y un débil, ¿dónde se imagina que se pone el presidente? ¿De al lado del fuerte o del lado del débil? En definitiva, yo creo que la respuesta más fácil que se me viene a la cabeza es que ante la duda, el presidente no se va a plantar ante los británicos. En este caso que vos relatabas recién. Olvídate, no se planta frente a nada. O sea, a ver, pero la gente lo vota. Bueno, está bien. ¿Qué hacemos con eso? Mira, esto de la filosofía del cinismo y de ponerse siempre al lado más fuerte es algo parecido a lo que pasó en los 90, ¿eh? O sea, vos fijate lo que pasó en los 90. Menem consigue la reelección en el 95 con 17% de desocupación.
Y todos sabíamos que había relaciones carnales con los Estados Unidos, que había endeudamiento externo como hay ahora, que hubo privatizaciones, y sin embargo, como había 1-1, ¿no es cierto? El 1-1, el voto cuota, qué sé yo, 17% de desocupación y el tipo ganó la reelección.